Bueno, acá estamos con el efecto incretina. Vamos a tratar de que se comprenda qué es el efecto incretina, cómo se desarrolla y sobre todo una partecita enzimática. No es necesario entrar con que sea tan detallado, sino más bien una enzima principal que va a ser el efecto, que va a ser, la diana terapéutica, que forma parte también de lo que es el tratamiento para la diabetes. Lo que trataron de ver los investigadores era la diferencia existente en la secreción de insulina a partir de la estimulación con glucosa administrada por dos vías diferentes. Por un lado, la vía endovenosa directa y por otro lado, la vía digestiva. Es decir, dicho de otra manera, ¿cuánta insulina secreta el páncreas si nosotros la estimulamos con glucosa directamente administrada por vía venosa o glucosa administrada por vía oral? Si había alguna diferencia existente y si habría, cuál podría ser la causa. Lo que vieron es que al administrar la misma cantidad de glucosa por vía digestiva que por vía endovenosa, la que se administraba por vía digestiva tenía un 50% más de liberación de insulina. Es así que llegaron a la conclusión de que existía algo que estimulaba aún más la secreción de insulina cuando la glucosa pasaba por el intestino. Y ese algo, entre comillas, son hormonas que tienen ese efecto incretina sobre la célula beta pancreática. Y ese fenómeno fue denominado efecto incretina. Son hormonas que sintetiza el sistema digestivo, que tienen acción sobre la célula beta pancreática, desencadenando un aumento importante de la secreción, inclusive un 50% más de la cantidad de insulina que secreta el páncreas. Es así que si se ve comprometido este efecto, la secreción de insulina disminuye bastante y cuando se habla de la disfunción de la célula beta pancreática en la etiopatogenia de la diabetes mellitus 2, este efecto se vería comprometido de manera importante y radical. ¿Cuáles son esas hormonas? Y principalmente se marcan dos. Por un lado, el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, o GIP, que es un péptido de 40 aminoácidos que es secretado por las células K del intestino delgado, específicamente duodeno y yeyuno proximal, y que toman acción sobre la célula beta pancreática aumentando la secreción de insulina. Y por otro lado, el GLP-1 o el péptido similglucagón o GLP-1, que a partir de la secreción y la proteólisis sobre la que se genera el glucagón, uno de los péptidos es el péptido similglucagón, el cual es un péptido, en este caso, de 30 aminoácidos y es secretado por las células L del yeyuno terminal. Independientemente de estos datos, es importante la zona en la que son secretados en el intestino, que tienen acción sobre la célula beta pancreática y que desencadenan un aumento de la secreción de insulina. Y que dentro de los dos, el que primero se ve afectado en la etiopatogenia e historia natural de la diabetes 2 es el GLP-1 y más tardíamente el GIP. ¿Qué sucede acá? ¿Y dónde está la diana terapéutica? Tanto el GIP como el GLP-1, ambos toman acción sobre receptores que se encuentran en la célula beta y a su vez también son inhibidos por una enzima que se denomina DPP4 o dipeptidilpeptidasa 4,
¿qué hace la enzima dipeptidasa 4? Inhibe a el GIP y el GLP-1, y si inhibe al GIP y al GLP-1, inhibe su acción incretina. Por lo tanto, existen dos dianas terapéuticas para tratar de alguna manera estimular el efecto incretino. O colocamos un fármaco que inhiba el DPP4, y si nosotros inhibimos el DPP4, él no puede inhibir al GLP y al GIP, y por lo tanto aumenta la vía media de la acción sobre los receptores de la célula beta pancreática. O bien administramos GIP y GLP-1, y de esa manera aumentamos su acción sobre la célula beta pancreática. Esto es el efecto incretino. Vamos a enseguida a subir otros videos donde expliquemos algunas otras particularidades de otros fenómenos. Nos vemos.